Introducción. La cromatografía en capa fina es un procedimiento que permite la separación de sustancias de diferentes naturalezas, conocer la pureza de un compuesto, realizar la comparación de muestras que se creen que son el mismo compuesto o seguir la reacción de un compuesto. La cromatografía en capa fina consta de dos fases que son una fase estacionaria donde se adiciona la muestra en una placa cromatográfica que anterior a este procedimiento ha sido pasada por una capa fina de absorbente, y la segunda fase móvil donde se lleva a la placa cromatográfica a un recipiente de vidrio cerrado que en su interior puede albergar un disolvente o la mezcla de disolventes, esperando que la absorción y la partición se encuentre en un equilibrio donde la muestra se mueva en el medio del absorbente dependiendo de su polaridad. También existe el caso de que para algunas sustancias no se puedan visualizar su recorrido. Para ello, la placa de aluminio se lleva bajo los rayos UV o los rayos ultravioleta. La RF es una variable determinada por el cociente de la distancia recorrida por la muestra desde el origen de la placa y la distancia recorrida del disolvente hacia el frente del diluyente. A esta variable se le llama grado de arrastre y hace referencia a una propiedad físico-química que depende de la estructura de cada sustancia. Por otro lado, la cromatografía en columna es un procedimiento que permite la separación de compuestos de una mezcla por medio de dos fases. Una fase, la estacionaria, donde la sustancia que se desea separar ingresa por la parte superior de la pipeta posterior, que es utilizada como columna y que contiene un absorbente. Esto ocasiona que los componentes de la sustancia inician a descender separándose dependiendo de la afinidad con el absorbente o la mezcla de disolventes. La segunda fase es la fase donde se recolectan pequeñas fracciones y con esto logramos la separación y purificación de los compuestos. Los absorbentes más comunes utilizados para la cromatografía en columna son el óxido de aluminio y el gel de sílice. El primero es usado para separar compuestos no polares y con poca polaridad, y el segundo es usado para separar compuestos orgánicos polares. Ahora les hablaremos del resumen. En esta práctica de laboratorio se realizaron dos técnicas de cromatografía, la cromatografía por capa fina y la cromatografía por columna. Por medio de estos dos tipos, lo que buscaba este laboratorio era observar la pureza e identificación de los compuestos orgánicos que ya habían sido previamente extraídos en el laboratorio anterior por destilación. Se extrayeron las esencias de la canela, el eucalipto, el jengibre, los clavos y la sábila, todo esto por el método Soglet, y posteriormente fueron pasados al rotavapor para así poder obtener la esencia más concentrada posible, ya que el rotavapor es quien elimina todo lo demás y deja su esencia pura de cada compuesto orgánico. Se buscaba también hacer un seguimiento de estas dos cromatografías para ver su pureza gracias al grado de polaridad durante las fases de valga la redundancia, la cromatografía. Sin embargo, debido a que ambas cromatografías son diferentes, su grado de polaridad no va a ser siempre el mismo. En esto voy a aclarar que en el caso de la cromatografía por columna, que es un tubito, pues les vamos a mostrar aquí una foto de la cromatografía en columna. Quien se encuentre en la fase estacionaria, que es lo blanco que van a poder observar en la imagen, son los compuestos, o bueno, no los compuestos, sino los metabolitos que son más polares que aquellos que se van con el eluyente. Mientras que en la cromatografía por capa fina, quien se quede más cerca de la fase móvil es quien es más polar, mientras que aquellos metabolitos de la esencia que suban son menos polares. Les vamos a dejar una foto de la cromatografía en capa fina para que vean que quienes se queden más abajo son aquellos que son más polares, mientras que aquellos que suben son menos polares. Otra cosa que cabe recalcar en este laboratorio, y es especial, es que debido a que si bien los metabolitos suben al ojo visible, no siempre son claros, entonces todo esto se dio también a un análisis por una cámara UV, o sea, se metió en una especie de caja
con una lámpara UV para poder observar qué tanto subieron los metabolitos de dicha esencia, para así posteriormente poder calcular el RF y poder hacer una comparación con todos los grupos. Hola, mi nombre es Lina María Macenao, soy estudiante de biología y estoy en el tercer semestre de la carrera. Muy bien, en este laboratorio se llevaron a cabo dos procedimientos de cromatografía. Comenzaré por explicarles un poco la cromatografía en capa fina, los procedimientos que se llevaron a cabo en este laboratorio. El primer paso es de marcar nuestra placa cromatográfica. A 0,5 centímetros de cada borde se realiza una línea recta y en una de esas dos líneas se decide y se realizan puntos, 6 puntos específicamente, que estén distribuidos uniformemente sobre la placa. El segundo paso es adicionar en los botes de compota el disolvente o la mezcla de los disolventes. Puede ser del 20%, 40%, 50% u 80% o el 100% de ellos. Para esto utilizamos diclorometano y etanol. El tercer paso es con la pipeta Pasteur de vidrio adicionar una pequeña gota de 6 sustancias que son sábila, eucalipto, clavos, canela, jengibre y colorante para alimentos. Se adiciona una pequeña gota en la placa cromatográfica donde hicimos los puntos que distribuimos uniformemente. El cuarto paso es llevar las placas cromatográficas a los recipientes de vidrio que contienen el disolvente, procurando cerrarlos después de ingresar las placas cromatográficas. El quinto paso es sacar las placas cromatográficas de los recipientes cuando ya no se vea un desplazamiento de las muestras. Esperamos un momento y procedemos al sexto paso, que es llevarlo a la luz ultravioleta. Y este sería el procedimiento para la cromatografía en capa fina. El procedimiento de cromatografía en columna tiene dos partes. La primera parte es el montaje de la columna. La cromatografía en columna tiene dos partes. Una es el montaje de la columna, que no fue realizada por nosotros, sino por los laboratistas. Y la segunda es ya la elución cuando hacemos el proceso de cromatografía. Muy bien, voy a procederles a comentar un poco cómo se realiza la columna de la cromatografía. El primer paso es ubicar la pipeta en un lugar seguro con una pinza ajustada a una base. El segundo paso es introducir un trozo de algodón a la pipeta. El tercer paso es introducir a la pipeta 0,5 centímetros de arena. El cuarto paso es adicionar un eluyente hasta la mitad de la columna. El quinto paso es adicionar a la pipeta el sólido absorbente, intentando que esto quede lo más uniformemente posible. El sexto paso es adicionar otra vez 0,5 centímetros de arena. Y el séptimo paso es retirar el exceso del eluyente. Ahorita les voy a hablar un poco sobre la parte 2, que hace referencia a la elución. Nuestro primer paso de esta segunda parte fue añadir unas cuantas gotas de unas sustancias a la columna. Por ejemplo, mi grupo trabajó con eucalipto, clavos de olor y colorante. Por aquí les dejaré con qué trabajaron los demás grupos en este laboratorio de química orgánica. Se adiciona estas sustancias con una pipeta de plástico. El segundo paso, después de haber agregado estas sustancias, es comenzar a añadir disolventes. Los que utilizamos en este laboratorio fueron diclorometano y etanol. El tercer paso es ir recolectando los productos de la cromatografía en un matraz. El cuarto paso es llevar este producto de cromatografía al rotavapor para eliminar los disolventes y purificar el producto que obtuvimos de la cromatografía. A continuación, les mostraremos los resultados obtenidos por todos los grupos de este laboratorio de química orgánica en la cromatografía en capa fina. Ahora procedemos a enseñarles algunas imágenes captadas en el laboratorio de química orgánica del resultado de la cromatografía en columna.
Aquí se incluye a todos los grupos que participaron en el laboratorio de química orgánica. Discusión. Bueno, durante la parte experimental se procedió con dos métodos de cromatografías, la de capa fina y en columna. En esta primera instancia pues procederemos a enfocarnos en la cromatografía por capa fina, donde el componente principal para realizarla fueron las placas con gel de sílice. Esto debido a que es el más usado y el que nos ayuda a separar los compuestos menos polares o ácidos, ya que este se enfoca en la identificación de las sustancias orgánicas polares o ácidas. Snyder 2013. Bueno, gracias a las tablas pues realizadas en la sección de resultados, aquí pondremos algunas, podemos observar que los resultados del RF previamente calculado por los grupos nos permite decir que la importancia de poder utilizar estas cromatográficas para determinar la absorción, que nos demuestran quién tuvo más polaridad. Por lo cual podemos decir que en este tipo de cromatografías la polaridad es un factor importante en las separaciones de las muestras. Esto debido a que hay interacciones intermoleculares de tipo dipolo-dipolo o enlaces de hidrógeno entre el soluto y el absorbente, aunque este no actúe como catalizador. Por otro lado, si observamos y analizamos los datos compartidos por los grupos 5 y el grupo 3, nuevamente podemos decir que si comparamos con aquellos del grupo 1 y 4, en los primeros 3 frascos se obtiene un resultado de RF que es bastante similar, pero con diferencias, siendo siempre valores muy cercanos a 1. Sin embargo, en el caso del grupo 1, 3 y 5, a diferencia del 4, en el frasco 4, obtuvieron valores del orden 1, y en el único caso del grupo 5, ellos obtuvieron valores del orden cercano a 1 en el último frasco. A lo que podemos decir que hay varias opciones, o existieron errores en mediciones de los eluyentes, o las placas no tocaban bien el eluyente, o simplemente el ambiente no estaba lo suficientemente saturado para que éste subiera. Esto dado, en el caso de los grupos 1, 3 y 4, esta última placa da error en su defecto 0, lo cual no sabemos si es porque no subió el eluyente, mientras que si hubo manchas. Ahora procederemos a discutir brevemente la cromatografía en columna, que en este caso no se tomaron datos de parte de ningún grupo. Sin embargo, gracias a las imágenes tomadas en el laboratorio, que pues han sido vistas a lo largo del video, podemos decir que todo salió bien, ya que en el caso de todos los grupos, los compuestos orgánicos hicieron su proceso de extracción de metabolito bien, unos más rápidos que otros, lo cual se pudo deber a la cantidad de eluyente utilizado. Más sin embargo, en algo todos coincidimos, fue que las columnas quedaron totalmente limpias, pues de un color blanco, ya que el proceso fue hecho para demostrar que pues en sí ninguno de sus pigmentos o metabolitos es polar, ya que pues estos no permanecieron en la fase estacionaria. Por otro lado, el caso del colorante de alimentos, este sí tardó en todos los casos y se veían los pigmentos en la fase estacionaria, por lo cual se podría creer que es más polar y se pudo dar, ya que su eluyente era 50-50 a diferencia de los demás. Conclusiones. Primero, a la placa 5 correspondiente al diclorometano no se le observó movimiento a simple vista en ninguno de los grupos, por lo cual podemos concluir que este eluyente no generó ningún movimiento. 2. La falla experimental no permitió determinar qué esencia tuvo un mayor recorrido. 3. El etanol solo y con diclorometano sí permiten ver un movimiento de los compuestos, pero en el caso de la placa 5 parece que algunos grupos tuvieron reacciones variadas en este debido a posibles errores en medida. 4. Se lograba saber la polaridad gracias al RF. Y 5. Existieron errores de cálculos en RF, ya sea nulo o superiores a 1.